Ok, si pensás que son uno de esos videos que tienen mucha música, que tiene muchas imágenes, texto por acá, texto por allá, que tiene transiciones, olvídate y te invito a tomar un minuto para pensar porque este canal es distinto, este canal ofrece un poco más de reflexión, un poco más de voz cruda, un poco más de lo que viene siendo hablar como si estuviese hablando con vos o si estuviese hablando con una persona en concreto, sin edición, sin nada en particular, charla pura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hablar de este tema? Fracasos y oportunidades de oro. ¿Por qué nosotros al fracasar podemos encontrar una oportunidad de oro? ¿Vos creés que cuando uno comete un error puede encontrar una oportunidad o solamente es algo negativo, es algo que nos tira abajo, es algo que justamente nos puede venir para mal y no tiene ningún provecho? Esto uno lo puede ir pensando de formas diferentes, bien o mal, porque hay distintos conceptos acerca de lo que es el el fracaso. Yo les voy a contar algo y es que al haber conseguido o al haber adquirido tanto conocimiento acerca de este tema de los fracasos y también todo lo que me fue pasando en mi vida más allá de mi edad, porque he cometido muchos errores, he hecho muchas cosas y sin embargo le he sacado provecho, le he sacado oportunidad. Entonces yo quiero que vos te quedes con un concepto totalmente diferente a lo que es el fracaso. Si sos de esas personas que piensan que el fracaso es negativo, si sos de esas personas que piensan que el fracaso es solamente algo malo, que solamente los que hacen todo mal lo pueden hacer, déjame decirte que es momento de cambiar ese concepto erróneo a un concepto donde sea correcto. Porque te voy a decir con honestidad que todas las personas que quieren alcanzar algo en la vida va a pasar por miles de fracasos. Incluso va a tener 78 batallas perdidas y solamente de las 80 va a tener 2 ganadas. Es decir, va a perder 78 y va a ganar 2. Y decime que, déjame decirte que esas dos son las que son el éxito, pero los fracasos que fueron a lo largo del camino fueron construyendo esas dos victorias. Entonces, déjame decirte, esas batallas que uno lucha de pérdida, 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 déjame decirte que en cualquier momento vas a encontrar esa oportunidad de oro. ¿Qué es la oportunidad de oro? Es la oportunidad donde te va a acercar a ese éxito. Supongamos un ejemplo, algo que quizás me esté pasando a mí o algo que me puede suceder a mí o le puede pasar a cualquier persona que sea creadora de contenido. Y es que puede subir un video donde le vaya muy bien y quizás donde suba más videos donde le vaya mal. ¿Qué quiere decir que le vaya bien y que llegue a unas estadísticas en la cual le haga que el canal crezca, que le llegue a más personas, que el video tenga buenas opiniones y después haya video donde quede en la nada misma, donde quizás te tire abajo o pienses que estas cosas no vienen bien o que hubo errores que podían en cuanto a la comunicación haber errado. Y esto lo puedes analizar, ¿sí? Pero todo lo que vos hagas cuenta. Todo lo que vos hagas cuenta. Y cada cosa se va a ir desarrollando a medida del camino. Y lo cual vas a ver, si dejas que tu cabeza se expanda, vas a poder ver esas oportunidades de oro. ¿Qué son esas oportunidades de oro? Ver más allá del fracaso. Las oportunidades de oro llevan un poco de tiempo. Llevan un poco de tiempo. Quizás unas los vean un poco antes y quizás hayan personas que la vean mucho tiempo después. Pero déjame decirte que si resistís a cada error y lo transformás en éxito, que es esa vivencia del error, ¿no? De, ok, fracasé en esto, me equivoqué, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo mejoro? Y lo transformás eso negativo en algo positivo. Y déjame decirte también que para poder conseguir eso, también hay que hacer una serie de pensamientos que sean positivos.
Es decir, ¿querés conseguir algo positivo? Perfecto. Hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Me vas a decir, ¿qué puedo hacer? Pensar en positivo. Porque todo lo que pienses se manifiesta en la vida. Todo lo que pienses se manifiesta en la vida. ¿No te pasó muchas veces que decís, che, ¿y si esta persona me llega a escribir y después te termina escribiendo? ¿O pensás en una persona y después te la cruzás? ¿O que vos pensás, che, si me pasa esto y te termina pasando? Bueno, es todo lo que vos pienses en tu subconsciente o en lo que vos pienses, lo que es la mente. Tampoco quiero entrar tanto en detalle porque no es algo que tenga que ver al 100% con el tema. em, Te va llevando a eso que vos vas visualizando. Tengo un video que es de suma importancia acerca de lo que es la visión. Cómo te puede cambiar la vida, visualizar las cosas antes de que ocurran. A veces, o mejor dicho, siempre tenés que creerlo y después verlo. No verlo para creer. Porque también las oportunidades de oro las tenés que visualizar antes, no después. Porque las oportunidades de oro la ves o se encuentran cuando las empezás a ver. Cuando empezás a ver el fracaso, ¿qué es lo positivo que puedes sacar de ello? Hay una frase muy típica que es, no hay mal que por bien no venga. ¿Existen las cosas negativas? Existen las cosas negativas. ¿Existen las cosas malas? Existen las cosas malas. Dependiendo de cómo lo tomes y cómo encuentres la solución, es hacia dónde avanza tu éxito. Porque en cada problema, porque en cada error, en cada cosa que te ocurra, todo éxito depende de también cuál es la solución que vos le busques y cómo lo vas a solucionar. Porque no pasa que vos sabés que vos tenés problemas, que otra persona puede llegar a tener problemas. Todos tenemos problemas en la vida para resolver. Cada día es una batalla, cada día hay que pelear por algo, cada día hay que luchar por algo. Pero déjame decirte que ese es un lindo propósito para empezar a crecer como persona, para empezar a construir, de decir, ok, esta vez cómo puedo solucionarlo, puedo hacer algo distinto. Es empezar a conocer un poco más allá de lo que realmente uno puede llegar a ver. Porque acá también voy a relacionar algo que no quería decir, pero bueno, lo voy a terminar diciendo, que es acerca de la mente. Pero ¿qué es la mente? ¿Qué es lo que quiero decir de la mente? Lo que quiero decir es acerca del subconsciente. El subconsciente es como un reflejo que nosotros tenemos. Es un concepto ya dado, puede ser seguramente por la infancia, porque nuestros padres ya nos inculcaron muchas cosas y nosotros tenemos un concepto. Supongamos que, no sé, eh, si suponete que sos una persona, esto es un caso hipotético, sos una persona que vive en el campo, ¿sí? Y desde chico te decían que si vos no te ponías un sombrero, ibas a volver con la cara totalmente roja. Entonces, cuando vos sos grande o creces, lo que va a pasar en tu cabeza es que cada vez que salgas y haya sol, te vas a poner un gorro porque te quedó ese concepto. Entonces el subconsciente es como un reflejo de ciertos conceptos que te entran en tu vida. Entonces vos ahí como que ves lo bueno y lo malo. Pero podemos cambiar un poco este paradigma o esta visión que nosotros tenemos acerca de el subconsciente, este reflejo que nosotros tenemos acerca de ciertos conceptos. Por supuesto que sí. Y todo arranca yendo un poco más atrás, un poco más profundo, acerca de los pensamientos. Siempre pensamientos positivos. Cada vez que ocurra algo malo, cada vez que ocurra un fracaso, pensamientos positivos. No hay mal que por bien no venga. Este fracaso me va a hacer mucho más grande, me va a hacer mucho mejor y me va a crecer como persona. No hay mal que por bien no venga. Siempre y cuando vos consideres que permitas que cada error, que cada cosa que ocurra, lo tomes como algo positivo, pero no tampoco subirte en un mundo donde todo es bueno o cada error es bueno, no, sino de no tomar, no volver a cometer ese mismo error y transformarlo en algo positivo, es decir, reemplazar esas cosas negativas por cosas positivas. Los pensamientos son cosas, a ver, son cosas. Si vos pensás en negativo, lamento decirte, pero para ser realista, si uno piensa en negativo le va a ocurrir cosas negativas.
Si uno va a pensar en positivo, le va a ocurrir cosas positivas. Más allá de que quizás uno diga, che, pero me pasó esto. Pero si pensás en positivo, vas a ver las cosas positivas de la vida. Y al ver las cosas positivas de la vida, lo más probable es que vos veas que podés ser superior ante muchos problemas. Otra cosa que yo estuve aprendiendo últimamente es que tenemos un yo superior. Ese yo superior que nosotros tenemos es perfecto en todas las condiciones. Nos pueden ocurrir un montón de cosas, pero un montón de cosas. Pero el yo superior es perfecto. Todos tenemos un yo superior que es perfecto sin... O sea, a pesar de todo lo que nos llega a ocurrir. Y nosotros nos podemos perfeccionar en base a ese yo superior. ¿A quién debemos escuchar? En mi caso, primero busco escucharme a mí y después busco escuchar consejos en base al contexto en el que yo estoy, ¿sí? Pero también es muy importante, pero acá esto también es en cuanto a lo que uno quiera pensar, uno quiera creer, uno quiera analizar, pero también el yo superior, en mi opinión, está muy relacionado a lo que es Dios. Dios es todo. Dios es amor, Dios es felicidad, Dios es salud, vida. Dios lo es todo. Y lo que digo todo es todo lo bueno de la vida. Todo lo que abarca la vida como verdadero, siento yo que eso es Dios. Y, y uno ahí puede empezar a decir, ok, yo sí creo en Dios, pero quizás nunca conecté con Él. ¿Qué es lo que puedo hacer? Algo que es muy poderoso, que lo puedes hacer incluso pausando este video o terminar de ver este video y hacerlo, o en cualquier momento de tu vida, es orar. Orar es muy poderoso, porque suponete que vos lo que le pidas, agradezcas, ojo porque agradecer es muy valioso. También tengo un video sobre eso, que lo puedes ver. Pero pedir y ofrecer tu voluntad para también recibir lo bueno de la vida, te va a permitir también ver esas oportunidades de oro. Supongamos que, se me rompió la cámara para grabar. ¡Qué fracaso! ¡Qué error! ¡Qué angustia! Pero, ¿y si digo, che, pará, y si esto me sirve? A ver, ojo con esto, ¿eh? Y si a mí me sirve, esto es lo que a mí me pasa dentro de mi cabeza cada vez que me ocurre algo así. Y si, ok, se me rompió la cámara. Che, pero capaz que si se me rompió la cámara, tengo la oportunidad de poder ahorrar un poco más y comprarme una cámara mejor. Y al comprarme una cámara mejor, mejora mis videos. Y al mejorar mis videos, mejora también la calidad de mis videos. Entonces, más allá de esta angustia que se me rompió la cámara, ya pensando en el futuro, pensando en que me puedo comprar una mejor, me da muchas posibilidades también positivas a largo plazo. Entonces, también vean eso, prosperidad. Sí, prosperidad. Les agradezco a todos por ver este video y vean cómo a través de un problema podemos encontrar un montón de oportunidades que puedan hacer que nos cambien la vida o ciertas cosas que nosotros queremos que cambien. Y acuérdense también de los pensamientos, acuérdense también de el subconsciente, de todos estos temas que estuvimos hablando. Te agradezco muchísimo y si querés ver otros videos, sabes que puedes ver acá que hay como una tarjetita o algo así que te aparecen un montón de videos así que son para que vos veas. Y también está el botón rojo para que te suscribas. Y desde ya muchísimas gracias por ver el video. Y espero que te vaya muy bien y que puedas lograr todo lo que vos quieras. Vas a ser exitoso, yo lo sé. Te agradezco mucho por ver este video. Muchas gracias.